¿Cuál es su evaluación del impacto económico y social que tendría el cierre del ITT para las comunidades locales? ¿Cree que las preocupaciones de estas comunidades están siendo tomadas en cuenta por el gobierno? A ver, hay muchas cosas que decir sobre ese tema. Primero, creo que se despertaron las comunidades. Tal vez debieron despertarse antes, pero está armado un lío. Lo conozco de cerca a Carlos Julio y Niña. Lo conozco de cerca el tema. Porque he estado en contacto con toda esta gente todos estos días. Y desde hace algún tiempo. O sea, no están dispuestos a tolerar el cierre del ITT. Así definitivo. No quiero repetir frases que dijeron en estos días porque son demasiado duras. Pero son frases que hacen ver que no van a permitir el cierre del ITT. Es más, tenían una cita con el presidente de la República esta semana y que lastimosamente se canceló por el fallecimiento de 9 de los indígenas que venían acá a Quito a presentar su pliego de peticiones sobre ese tema. Entonces el tema es sumamente grave. Pero mire usted, la ministra Manzano hace poquísimos minutos, en declaraciones que tuvo ante Teleamazonas, dice pocas cosas que son contundentes. La consulta que se hizo, la consulta nacional no debía haberse hecho nacional, sino focal. O sea, esto lo he venido sosteniendo desde hace mucho tiempo, desde antes de la consulta. Focalizada. Violaron la Constitución cuando hicieron una consulta nacional. ¿Por qué? Porque en el caso del Chocó Andino no se sujetaron se sujetaron a la Constitución, al artículo 57, numeral 7, y en el caso del ITT no se sujetaron a la Constitución. Por lo tanto, desde mi punto de vista constitucional, la consulta es nula, porque hay violación de la Constitución de la República. Artículo 57, numeral 7. Primera cosa. Segunda cosa, la ministra Manzano dijo una cosa que es real y contundente. Dijo, así como se debió pedir la consulta popular a las comunidades, yo estoy abocada, dijo hoy Inés Manzano, que para desmontar la maquinaria tenemos que hacer otra consulta, y esta segunda consulta tiene que ser a las comunidades. Entonces, Carlos Julio y Niña, está condenado a que el ITT no se cierre, porque las comunidades que viven allí, no nosotros que vivimos en Quito, en Guayaquil o donde sea, no están dispuestos a que se produzca el cierre. Ahora, hay algunos temas que son importantes decirlos rápidamente. Lo primero, la consulta, perdón la palabra, Carlos Julio y Niña, nunca he visto una consulta tan estúpida como la que se hizo. Porque, o sea, ahí me recuerda a Einstein, cuando Einstein decía que hay dos cosas que son infinitas en el mundo. Una, el universo del cual tengo dudas, decía Einstein. Y la segunda, la estupidez humana. ¿Qué decía la consulta? ¿Está usted de acuerdo que el gobierno mantenga el crudo del ITT bajo el subsuelo? No dijo en el subsuelo, porque el crudo está en el subsuelo, no bajo el subsuelo. Y el subsuelo es, si quieren mandar el crudo bajo el subsuelo, tendríamos que inventar una tecnología que en el mundo no va a haber posiblemente toda la vida. Romper la roca madre, doctor Tandazo. Mandar al manto, que es lo que sigue de la Exactamente. Mandar allá. O sea, eso, yo quisiera tenerlos a los jueces de la Corte Constitucional delante de mí y decir, señores, díganme cómo es que el Ecuador va a mandar el crudo bajo el subsuelo. Porque el crudo que está en el subsuelo tendrían que mandarlo bajo el subsuelo. Segunda cuestión. Se le olvidó a la Corte Constitucional los artículos 284 y 304 de la Constitución, que dice que es política de Estado asegurar la soberanía energética. La soberanía energética no se asegura dejando el crudo bajo tierra. Dejemos de ser estúpidos en el Ecuador. No hay país en el mundo que ha renunciado a tener energía para su desarrollo. El presidente Lula da Silva, cuando descubrieron petróleo en las capas presalinas de Brasil, dijo, esto es una bendición de Dios, un boleto millonario y un pasaporte al futuro. Entonces el Ecuador está desquiciado en este tema. Otra cuestión, artículo 57, numeral 7 de la Constitución, la consulta debió hacerse a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en cuyas tierras se encuentran los recursos no renovables. Eso era lo que tenían que hacer y no se lo hizo. Sobre el tema del daño ecológico, a ver,
En estos momentos hay un incendio forestal en el Ecuador que bordea más o menos las de 10.000 hectáreas. ¿Cuántos son las hectáreas que se utilizan en el bloque ITT? 300 hectáreas. Menos del 3% de lo que ha sido destruido en este momento en los incendios forestales. Siguiente cifra, despacito. El Parque Yasuní tiene 1.022.736 hectáreas. El bloque 43, que está dentro del Parque Yasuní, tiene 161.500 hectáreas. Por lo tanto, las 300 hectáreas es realmente un pelo, como un pelo en la cabeza. O sea, no es nada respecto del tema de los daños. Acaba de elaborarse un informe de 304 hojas, firmada por el ministro de Energía y por toda la cúpula del sector energético y también de otros ministerios, donde dice esto. Carlos Julio y Niña, por favor, escúchenme. En el punto 9.1, conclusiones, numeral 4, durante los años de operación del ITT se refiere, que esto viene desde el 2016, no se han registrado derrames y han existido 29 eventos operacionales que han sido debidamente contenidos y no han afectado al ambiente. Por Dios, ¿de dónde sacaron el daño ambiental? El daño ambiental es cuando prendemos los motores. Allá ustedes en Guayaquil, yo en Quito, o en Machala, o en Manabí, o donde sea, y la gente prende un carro, prende una industria, ese momento se contamina con combustibles, que muchos de ellos, más del 70% son importados. Entonces, ¿de dónde sacaron esto? Incluso, en el último balance energético sobre emisiones de gas de efecto invernadero por actividad, no aparece el tema de la contaminación por la producción petrolera. La contaminación está dada por el transporte, 51.7%, industria 10%, y así. O sea, ¿dónde está la contaminación? Siguiente punto. Esto es criminal, lo que hizo este informe, este remedo de ministro de Energía que tenemos, Antonio González Davidovich. Sacan en este informe y dicen que las reservas del ITT son del orden de los 162 millones de barriles. 162.5 millones. O sea, esto ya es demencial. La certificación de reservas del ITT, efectuada por Ryder Scott, certificador internacional, es de 1.670 millones de barriles de reservas. Y se han producido más o menos, dentro de estos últimos tiempos, 160 millones de barriles desde el inicio de la explotación del ITT. Por lo tanto, ¿cuántos son las reservas probadas? No las probables ni las posibles, solo las probadas. ¿Cuántos son? A la fecha de hoy, 6 de septiembre del 2024, son 1.510 millones de barriles. Si 1.510 millones de barriles los multiplicamos por $30, que puede ser un precio aceptable, porque el 90% de las reservas pueden ser extraídas, según las reservas probadas. Entonces estamos ante una cifra espectacular de 45.000 millones que vale el bloque. Y eso con las reservas de hoy, que no son las reservas definitivas. Entonces, ¿por qué hacen esta valoración? O sea, es como para mandarlos a la casa, pero en 24 horas y decirles, ustedes no sirven para esto. Doctor, pero además hay un doctor Tandazo, muy interesante. Mire, estoy escuchando el tema de que usted señala, que lo hemos comentado aquí también, de que la pregunta es equívoca porque se quiere dejar el petróleo debajo del subsuelo, lo cual lo vuelve inejecutable porque nadie puede plantear una cosa de esta naturaleza. ¿Eso fue hecho por ignorancia, por mala fe o para dar lugar a lo que estamos conversando ahora? Verá, Carlos Julio, en el informe de 304 hojas, que lo acaba de firmar el ministro González Sabinovich y una cantidad de gente que firma el informe, se hace ver como unos 6 o 7 riesgos del cierre del ITT. ¿Y sabe cuál es uno de los riesgos? Que está señalado en el informe. Que se pueda utilizar ese sitio para tráfico de estupefacientes. Porque lo más interesante de un sitio de estos es volverlo un santuario y ahí nadie entra. Pero eso no es cierto. Porque como nadie entra, pero por ahí fluye la coca. Entonces aquí hay intereses que la gente no los ve. O sea, ¿por qué mismo es lo que querían esta vaina? Porque que dejen de fregar la pita,
que la contaminación ambiental está en el ITT. Eso no es cierto. Técnicamente no es cierto. ¿Por qué querían que esto se cierre? ¿Por qué quieren que esto se cierre? Entonces, y el daño económico es brutal. El Ecuador, según cifras actualizadas al 2023, que son mayores, son 1.983 millones de dólares invertidos en el ITT. Invertidos, más lo que costaría desmontar. O sea, esto es de locos. Es de locos en el Ecuador. Pero además hay un tema que también no lo maneja la gente, que es el siguiente. Allí viven supuestamente pueblos en aislamiento voluntario, lo cual queda en duda, porque los capuchinos que conocen más que usted, Carlos Julio, que yo y que mucha gente, porque están allí, ellos ya lo dijeron hace muchísimo tiempo, que los Tagaeri ya no existen. Pero sigue apareciendo el nombre de los Tagaeri, ya no existen. Tal vez puedan existir los Taromenane, pero que no han sido registrados en las cámaras trampa que maneja Petroecuador, porque ellos tienen colocado cámaras trampa en todo lo que es esa zona para ver si la fauna se mantiene, jaguares, tapires, puercos silvestres y etc. cosas. Y nunca yo he tenido reuniones con Petroecuador, y no en este gobierno, en varios gobiernos. Y cuando yo he hecho la pregunta, me acuerdo de haber hecho esta pregunta delante de Alberto Dajic, de René Ortiz y de Fernando Santos y de otras personas que nos invitaron a una presentación selecta del tema ITT. Yo les dije, y bueno, ustedes tienen las cámaras trampa, muéstrenme la presencia de indígenas en el aislamiento voluntario. Y me dijeron, no, es que no han sido fotografiados, no han sido filmados, porque no existen, no están allí. Pero ya el cuento está metido. Y ya está en la Constitución del 2008 que existen pueblos en aislamiento voluntario. Es la tosudez y la ignorancia del Ecuador. Pero además, en el supuesto caso que existieran, es una obligación moral de primera generación acercarse a esa gente. No podemos desde nuestra óptica tenerlos aislados en edad de piedra. Comen carne cruda, no producen legumbres, no producen hortalizas, no tienen medicación para temas relevantes, una agüita o alguna cosita que puedan comer de alguna hierba silvestre. Eso no resuelve los grandes problemas de salud que tienen. Entonces es una deshumanización brutal, que nos vendieron la idea de que hay que tenerlos aislados, idea que a la que se opusieron las comunidades religiosas desde el comienzo. Si no hubieran actuado, por ejemplo, los capuchinos rescatando a los guaraní, que ahora algunos de ellos estudian en Europa y viven en el exterior, ya no habrían los guaraní, porque un pueblo que se mantiene aislado está condenado a desaparecer. Por Dios, en el Ecuador hay mucha brutalidad, mucha ignorancia sobre este tema. Doctor Tandazo. Además, el tema permítame concluir con esto. Ya. El tema de las fronteras vivas. El Perú está al otro lado, con las torres de perforación de Perenco y de Barre. Y el límite suroriente del bloque ITT toca con la frontera peruana. ¿Qué les cuesta a los peruanos? No ahora, pero en algún momento hacer perforación horizontal y sacarse parte del crudo ecuatoriano. Esa era justamente una de las preguntas que tenía, ya usted la contestó. Y la otra, para concluir, doctor Tandazo, vimos que el ministro de Energía, con bombos y platillos, anunció el cierre del primer pozo del ITT y dijo que lo hacía porque se había cumplido el plazo supuestamente dado en la resolución de la Corte Constitucional una vez que concluyó la consulta del 20 de agosto del año pasado. Pero lo que hemos leído esa resolución de la Corte Constitucional, la propia Corte, que se equivoca pues en el texto de la pregunta, pero en la resolución, una vez resuelta, comillas, esta consulta, que yo concuerdo con usted, es inconstitucional, dice que el Estado ecuatoriano tiene que cerrar el ITT y dice en el término de un año. Término no es plazo, como usted mejor que nadie sabe. Y ocurre que cuando el ministro cierra este pozo, solo han transcurrido 240 días aproximadamente de término, porque no era plazo. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Por qué el apuro? Verá, Carlos Julio. Sentémonos bien, ustedes al otro lado y yo acá. El gobierno sabe, Daniel Noboa, pero estamos en campaña electoral y ahí todo puede pasar.
Porque los candidatos tienen eso de que no enfrentan los problemas y no le dicen la verdad al Ecuador. Porque temen perder votos. Entonces es más importante quedarse en el poder, aunque sea manejar gobiernos de miseria como lo que estamos haciendo, y no enfrentar la realidad, porque no ha habido un partido político ni un movimiento político que enfrentó el tema del ITT y dijo, esto hay que mantenerlo. Todos le fallaron al Ecuador, todos, sin excepción. Pero mire este tema. Usted me dice, cerraron un pozo. ¿Sabe cuántos pozos hay en el ITT? 247 pozos. Entonces, Carlos Julio, sí cerraron un pozo, pero los 246 están vivitos. Claro. Nos viene la pregunta. O sea, una cosa es Daniel Noboa, candidato, y otra cosa Daniel Noboa, montado en el potro, que sabe que le hace falta a la producción del ITT, que incluso debería ser una producción superior, porque el ITT ya produjo 85,000 barriles, y estamos produciendo 55,000. Entonces, debería ser mayor y cada vez más. Porque es un campo descomunal el ITT, que apenas se ha sido dimensionado en una mínima parte. Es un tren que compone 4 campos a la vez, el Ispingo, el Tambocoche y el Tiputini. Entonces, cualquier país sensato tiene que mantener esa cuestión. Pero le voy a decir algo a Carlos Julio Arosemena. Carlos Julio Emanuel, perdón. Ve usted. 6 de septiembre de 2024, yo me las juego. El Ecuador no va a cerrar el ITT. Con este o con cualquier gobierno. Bien, estoy completamente de acuerdo. Porque tenemos una pregunta del público, doctor Tandazo, ya para cerrar esta muy interesante entrevista. ¿Cómo puede el gobierno equilibrar las tensiones entre el desarrollo económico que podría verse afectado por el cierre del ITT y la protección de los derechos y los territorios de las comunidades? ¿Cuál sería el rol de las comunidades en este proceso de tomas de decisiones? A ver, mi amigo, creo que el que hizo la pregunta con todo respeto y consideración no tiene claro el tema. Las comunidades están a favor de que se mantenga la explotación del ITT. No hay una contradicción, no hay una pugna. No, ellos están a favor del cierre del ITT. Y la economía ecuatoriana reclama 2 cosas. Ingresos frescos para la dolarización, mantener ese flujo de dólares en una economía donde no podemos emitir papel moneda. Y adicionalmente garantizar un flujo de energía suficiente para poder armar cualquier proyecto energético. Mire, yo tengo cifras. Desgraciadamente, estos programas son grandes, largos, pero cortos al final para tratar muchas cosas. Tema eléctrico. Estamos llegando a fin de año, Carlos Julio. Usted es una persona que maneja mucho las cifras. Con la inclusión de los 110 megavatios de la barcaza, que no la pueden anclar, porque lo que no sabían es que allí no se puede anclar una barcaza. Con la barcaza de 110 megavatios, más 200 megavatios de 2 barcazas más que van a contratar, más 150 megavatios de los motores que compraron para el Salitral y Quevedo, más los 500 megavatios de las 5 unidades térmicas duales, más los 40 megavatios para Terma o Gas Machala, son 1,000 megavatios. Con este incremento, ¿sabe a cuánto llegamos para fin de año del balance eléctrico nacional? Vamos a producir exactamente 45.7% de la generación va a ser de fuente de hidrocarburos y el 54.3% de fuente hidráulica, o sea, proyectos hidroeléctricos. O sea, ya los reventaron al Ecuador y cada día dependemos más de los hidrocarburos para generar electricidad. Para fin de año, cuando prendan un foco o hagan algo con la luz eléctrica, tienen que tomar en cuenta que la mitad de esa generación es de fuente de hidrocarburos. Y le decimos en un lenguaje que en mi provincia de Loja decimos, atatay, a lo que nos da asco, atatay el petróleo pero carajo necesitamos del petróleo para subsistir. O sea, país inentendible. Muchísimas gracias, doctor Tandazo. Conbol Fest, 3 días de evento online en circuito cerrado, donde consultores y estrategas internacionales compartirán metodologías y estrategias para ganar campañas y elecciones. No te pierdas este festival de estrategias en comunicación política. Informes www.consultoreslatam.com.
corazón.